Museos de México Legendario. Una serie radiofónica en la que aprenderás el valor de vivir la experiencia de conocer los museos y la labor por resguardar parte del legado de la humanidad. Museos de México Legendario. Hola, muy buenas tardes, yo soy Marlene Logo y estás en Museos de México Legendario. El día de hoy nos vamos a ir al estado de Veracruz a conocer un museo que antes de serlo fue una hacienda que tiene muchas historias y que realmente nos va a llamar la atención en este contexto histórico. Nos referimos al Museo Ex Hacienda de El Lencero, que se ubica en el municipio de Emiliano Zapata. Para platicarnos de este encantador museo y sobre todo atractivo por lo que se cuenta y lo que ha sido el proceso desde su creación hasta la inauguración del museo, pues hemos invitado al administrador de este museo, el señor Gabriel Galán Hernández, quien nos estará platicando sobre esto y lo que se encuentra en esta ex hacienda. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Para contextualizar a las personas, ¿cómo surge la ex hacienda El Lencero? La historia del Lencero es casi o más de 5 siglos. 5 siglos de historia de Jalapa y de México. El desfile de propietarios formaría una larguísima lista. Fue de varios y diversos. Entre ellos, amén de la Compañía de Jesús, el más destacado es don Antonio López de Santana, hombre que en 34 años de nuestra azarosa historia ocupó 11 veces la presidencia de la República. ¿Por qué se llama El Lencero y qué relación tiene que ver con su primer dueño? El primer dueño y quien habría de darle el nombre fue uno de los soldados de Hernán Cortés, conocido como Juan Lencero. No se sabe si Lencero era apellido o algún sobrenombre. Él recibió una de las primeras mercedes reales que se otorgaron en la Nueva España. Era, de hecho, el permiso para establecer una de las 10 posadas para descanso de los viajeros que habría en el camino de Veracruz a México. En 1525, el Lencero era una modesta hostería. En el siglo XVII, según el contrato de arrendamiento, se describe así: la casa de dicha venta de vivienda y de huéspedes con una sola sala y 10 aposentillos, cubiertos de teja y cercada en partes de palos y en partes de piedra y lodo. Todo ello maltratado, la cual ha de ser reparada y adobada de lo que se necesitare. Para entonces, seguramente por algún error producido por la fonética, se llamaba El Lencero, y ese nombre habría de tener casi hasta el siglo XX, cuando recuperó su original y legítimo nombre, Lencero. Eso quiere decir que esta ex hacienda, El Lencero, surge en la conquista. ¿Qué datos se tienen de lo que era en ese tiempo esta ex hacienda y cuál era su función? El Lencero, en los vaivenes de la historia, había padecido gravísimas hipotecas, pero con los movimientos armados hubo de sufrir pérdidas, saqueos, robos y destrucciones como los causados durante la Guerra de Independencia, cuando empezaron a llegar a los alrededores de la villa grupos de insurgentes que en 1812 establecieron un cuartel. El 21 de abril del mismo año, los habitantes de los pueblos cercanos, apoyados por las tropas rebeldes, tomaron por asalto la hacienda, apoderándose de las literas que comunicaban a la villa de Jalapa con el puerto de Veracruz, quedando en consecuencia interrumpido el tránsito entre los dos lugares. ¿En qué momento de la historia pasa a ser de una ex hacienda a un museo? Después de don Rafael Murillo Camacho, él la vende a la señora Lourdes Ortiz Monasterio,
que a su vez a ella le compra el gobierno del estado de Veracruz en 1981. La parte principal, compuesta por 8 hectáreas, fue adquirida en 1981 por el gobierno presidido por el licenciado Agustín Acosta Lagunes, precisamente a la señora Lourdes Ortiz Monasterio, por la suma de 12 millones de pesos, procediéndose a la restauración de la casa principal, la casa de las monjas y sus bellos jardines, rescatando cuanto mueble fuera posible. Una vez que el gobierno del estado de Veracruz compra esta ex hacienda, ¿cuáles fueron las transformaciones? En 1981 compra la propiedad el licenciado Agustín Acosta Lagunes. Él fue gobernador de 1980 a 1986. Él decide dar inicio a la restauración de muebles, inmuebles y jardines, y él es el que reúne la museografía que hasta la fecha existe. Para el 19 de noviembre de 1986, a unos días de entregar su mandato, lo inaugura como museo y desde entonces está abierto al público. Y también desde esa fecha está administrado y su mantenimiento se lo da el patronato, un grupo de personas de Jalapa que de manera altruista se han encargado de que pues al lugar llegue lo necesario para poder seguir dándole mantenimiento y conservando el lugar. Es muy importante, como le dije en un momento, que el visitante siga asistiendo al lugar para que de esa manera se pueda seguir conservando este hermoso lugar. Y bueno, yo lo tengo catalogado como único por su género y su concepto, único en el estado de Veracruz. Estamos platicando con el señor Gabriel Galán, quien es el administrador del museo y quien nos está dando un interesante recorrido por el Museo Ex Hacienda de El Lencero. Realmente una historia que data de allá por la conquista de México y que se ha ido transformando hasta nuestros días. Justamente en estas transformaciones que se han dado en esta ex hacienda, me pregunto cómo es que se sostiene. Por acuerdo del gobernador se creó un patronato autónomo que desde entonces se ha hecho cargo del mantenimiento y la administración del museo y sus pertenencias y sus cultivos, así como resguardar la propiedad de 8 hectáreas. Hasta la fecha, después de un poco más de 34 años, aún estas personas, de manera altruista, siguen conservando el Museo del Lencero, ya que es importante decirlo, en todos estos años nunca ha recibido algún apoyo o algún subsidio de algún nivel de gobierno. Se mantiene de lo que genera el visitante y bueno, ahorita en estas fechas es imposible que ingresen lo suficiente para los gastos que genera, como administrativos, personal y todo lo que conlleva el mantenimiento de los edificios, los muebles y los jardines. Pero bueno, también es importante decir que estas personas nunca han abandonado el lugar y hasta la fecha, afortunadamente, aún siguen dándole los fondos necesarios para seguir con la conservación de este bellísimo e histórico lugar. Considero que hacer una ex hacienda de gran impacto histórico habría la inquietud de algunos personajes actuales o contemporáneos que en su momento hubieran querido visitar dicha ex hacienda. ¿Se sabe o se tiene algún registro de que algún personaje haya pisado esta ex hacienda y en qué contexto? Por diversos motivos, personajes importantes de la historia y las letras
han pasado por esta casa. En 1807, don Agustín de Iturbide asistió a unas maniobras militares efectuadas en los campos del Lencero, a las que también concurrieron el virrey don José de Iturrigaray, el capitán Ignacio Allende y varios jefes más. Entre otros visitantes figuraron también Manuel Paino, Vicente Lombardo Toledano y Gabriela Mistral, quien pasó allí largas temporadas acompañada de las escritoras mexicanas Rosario Castellanos, Margarita Michelena y Emma Godoy. Actualmente el Lencero, convertido en museo, nos muestra la vida de las haciendas en el siglo XIX. Nosotros lo tenemos como un concepto de un museo costumbrista, para que el visitante pueda apreciar cómo vivían las gentes a mediados del siglo XIX, entre 1850 y 1900 aproximadamente. Al hablar del museo ex hacienda de El Lencero, es importante saber cuántas salas se podrían visitar en su momento. El museo o casa principal cuenta con 26 salas de exhibición. Nosotros en esa área tenemos o contamos con guías que le van explicando al visitante sala por sala. De inicio, bueno, está el recibidor, que es donde se recibía a las personas. Después, bueno, pues hay recámaras. En la recámara, obviamente, pues hay cama, hay ropero, hay tocador. Y sobre el tocador está el aguamanil, que a su vez se compone de jarra, jabonera y bandeja, que era para el aseo diario de las personas, y bueno, basinica. La museografía, aun cuando los muebles no son del mismo estilo, sí son de esa época. Está la sala de música, la sala de tomar el té, la sala de raya, que es donde le pagaban a los peones. También tenemos salas de juego y una sala que le llamamos sala de armas, donde hay 10 armas, 2 armeros, y bueno, ahí se trata de ver cómo estaba precisamente una sala de armas. Amplios corredores, terrazas, y bueno, también cuenta con un lago de un nacimiento natural donde se pueden ver pues algunos patos y cisnes. Amplios jardines, la flora es pues de la región, y también árboles que de alguna manera fueron introducidos, como el laurel de la India. Me parece que por su fachada, por su estructura, por esta belleza de ex hacienda, también hay inquietud, me imagino, por algunas empresas o por algunos lugares que han querido filmar o grabar, ya sea cine o televisión, como locaciones. Sí se ha visto en este caso. Durante estos 34 años que está abierto al público, también se han filmado novelas de época. En 1997 se filmó Laberintos de Pasión, producida por la empresa Televisa, y también en 2004 otra que se llamó Mariana de la Noche. Y bueno, algunos 2 cortometrajes. Y bueno, solo se filma en exteriores, obviamente por resguardar los muebles no se les permite filmar dentro de las habitaciones o de las salas. También es usado para fotos por sus hermosos jardines y su arquitectura. Son usados además de visita común para fotos de 15 años, alguna que otra boda, señoras embarazadas, y también para fotos de generación de diferentes carreras o facultades
de la Universidad Veracruzana, así como de universidades particulares de la ciudad de Jalapa. Y bueno, ahora hace poco también, antes de esta cosa de la pandemia, también nos visitan del Tecnológico de Cardel, otros de aquí cerca, un pueblo que se llama Tlapacoyan, y bueno, y diversas ciudades cercanas y alguno que otro pueblo. Vamos a ir a un corte y ya regresamos con más de Museos de México Legendario. El día de hoy hemos ido a Veracruz para conocer uno de los museos más interesantes que tiene la historia de México, la ex hacienda de El Lencero. Una ex hacienda que tiene historia desde los años de la conquista de México, y qué mejor para platicarnos de todos estos sucesos que el administrador del museo, el señor Gabriel Galán. Ya regresamos, estás en Museos de México Legendario. Conoce la alegoría mexicana que se esconde en los proyectos culturales y artísticos de nuestro país. Acompaña a Marlene Logo todos los viernes a las 12 horas del día, horario de la Ciudad de México, para que conozcas a sus invitados e invitadas. Sorpréndete con su trabajo, experiencia y sentimientos. Escucha Alegoría Mexicana. México Legendario, la puerta a la cultura. Museos de México Legendario. Una serie radiofónica en la que aprenderás el valor de vivir la experiencia de conocer los museos y la labor por resguardar parte del legado de la humanidad. Museos de México Legendario. Ya regresamos, estamos en Museos de México Legendario, de visita en Veracruz, en un museo que créame lo que le va a llamar mucho la atención. Nos referimos a la ex hacienda de El Lencero, y para ello hemos invitado al señor Gabriel Galán. Gracias por estar aquí con nosotros en México Legendario. Ya que estamos hablando de la localización, ¿en dónde se encuentra la dirección y sobre todo qué es necesario para visitarlo? El Museo del Lencero se localiza a 9 kilómetros de la carretera Jalapa a Veracruz. Nos puede visitar cualquier persona. Los horarios son de 10 de la mañana a 5 de la tarde en el horario de invierno, y en el horario de verano de 10 a 6, de martes a domingo. Y bueno, ahorita con el problema de la pandemia, nosotros tenemos tapete sanitizante, gel antibacterial, y bueno, por lo mismo no nos visitan tanta gente, pero nosotros tenemos los recorridos a la Casa Museo con un máximo de 8 a 10 personas, y guardando la sana distancia, y al visitante igual se le pide que entre con cubreboca. ¿Por qué se dice que el Museo Ex Hacienda de El Lencero es costumbrista? El Museo del Lencero
es un museo costumbrista. Es para que el visitante vea cómo eran las haciendas a mediados del siglo XIX, entre 1850 y 1900. Y lo tenemos en el concepto de costumbrista porque, bueno, el visitante en él puede ver cómo vivían las personas a mediados del siglo XIX, entre 1850 y 1900. ¿Por qué es tan importante que el público visite la ex hacienda de El Lencero en Veracruz? Bueno, significa mucho o es muy importante para el lugar porque, como en algún momento le comenté, esto se mantiene de las entradas, de ahí la importancia que nos sigan visitando para así poder seguir conservando el lugar. En algunos datos que se relacionan con esta ex hacienda se dice que tiene una higuera, pero esta higuera, ¿qué símbolo tiene y si aún existe o ya no está en el lugar que estaba? Bueno, la higuera lamentablemente, ya tenía una edad de 500 años aproximadamente, era pues una de las cosas más importantes de aquí del museo. Y bueno, lamentablemente en el 2010, tal vez recuerden que el estado de Veracruz sufrió la afectación del huracán Karl, por ahí de septiembre del 2010. Y pues sí, los vientos fueron muy, muy fuertes. Y en ese año y en esa fecha, lamentablemente, se le rompieron dos ramas muy grandísimas. Y bueno, ya quedó desbalanceado el árbol. El patronato tuvo la necesidad de ponerle unas estructuras de metal, obviamente pues para que soportara el peso, pero lamentablemente en junio del 2016 pues no soportó ya el peso y se cayó totalmente. Este árbol era una higuera, y bueno, la importancia era porque además que era una de las cosas más atractivas del Lencero, se dice que bajo la higuera, cuando fue propiedad el lugar del general Antonio López de Santana, ahí tenía su palenque. Como se recordará, el general Antonio López de Santana, pues era muy aficionado a los gallos, y se dice que ahí tenía su palenque y bueno, ahí jugaba sus gallos. Ver la ex hacienda me parece que es muy atractivo, pero también imaginar qué tipo de flora y fauna puede estar en ella me llama mucho la atención. ¿Qué nos puede decir al respecto? La flora, está compuesta de una gran variedad de árboles. Anteriormente, por las dimensiones de tamaño, los más grandes árboles de aquí era el laurel de la India. Pero bueno, ese es un árbol introducido que tal vez por eso es atacado por muchos insectos y hongos. Lamentablemente, pues se enferman, no solo aquí en El Lencero, en todos los lugares cercanos a Jalapa, donde hay ese tipo de árboles, ha sufrido muchas afectaciones. Entonces nosotros hemos tomado la determinación de sembrar árboles que sean de aquí del lugar para que, resistan más. Y pues nos ha dado resultado. Uno de ellos es el palo verde, que aquí le llaman frutillo. Tenemos framboyanes, también nacastles o guanacastles, que este árbol por el Pacífico, por allá del estado de Guerrero, se le llama también parota. Entre otros, ficus, jacarandas y alguno que otro palo frutal como aguacate. Y bueno, también en una época hubo
sembrado finca de café, pero lamentablemente también pues se ha ido terminando y ahora bueno, ya nada más queda como bosque. Y referente a la fauna, pues como en los alrededores ya han vendido los terrenos, pues ya ha venido mucha gente a vivir, entonces ya solo estas 8 hectáreas del museo es el único refugio que le queda a los animalitos que son de aquí. Tenemos, y viven libres, ¿no? Tenemos mapaches, zorrillos, armadillos, zorras. Y en el lago anda una familia de nutrias, es papá, mamá y ahorita anda una cría. También tenemos mapaches, chachalacas, entre otras aves. ¿Existe alguna leyenda o algún relato respecto a lo que se ha vivido o en el contexto en el que está la ex hacienda? Bien, leyendas como tales no hay muchas. En algún momento había un cisne negro muy, muy hermoso, que de hecho, los cisnes son muy longevos. Ese cisne murió de aproximadamente 46 años de edad. En sus últimos años de vida, pues ya estaba muy enfermo. Se decía que en él estaba el espíritu de Santana. Y bueno, como tenemos personal de seguridad de la Secretaría de Seguridad Pública, y bueno, ellos son los que se quedan en las noches, pues hacían comentarios de que en las noches sí escuchaban ruidos extraños. Y hubo una ocasión en que un policía sí resultó muy afectado porque pues argumentó que lo habían espantado en la noche. Pero eso son cosas que han pasado, ahorita ya no se escucha nada. Tal vez porque al convertirse en museo, pues ya viene mucha gente y esas cosas tal vez se ausentan. Pues yo le agradezco mucho su información, me parece que es una de las ex haciendas más bonitas de nuestro país. Ojalá que una vez que pase la pandemia, quienes puedan ir a Veracruz y conocerla, vale mucho la pena. Para despedirnos, ¿algo que nos quiera agregar? Hola, soy Gabriel Galán, administrador del Museo Ex Hacienda del Lencero, uno de los tantos destinos turísticos de nuestro estado de Veracruz. En él encontrarán historia, arquitectura, costumbres, así como contacto con la naturaleza y fauna y un lugar para la meditación. El Museo del Lencero se encuentra a 9 kilómetros de la capital del estado, Jalapa, carretera Jalapa-Veracruz, con un clima cálido y muy agradable. Pues muchísimas gracias, por lo pronto a mí solamente me queda agradecer y despedirme. Yo soy Marlene Logo, en la producción Mario de la Fuente. Esto es Radio México Legendario 2021. Hasta la próxima. Museos de México Legendario. Una serie radiofónica en la que aprenderás el valor de vivir la experiencia de conocer los museos y la labor por resguardar parte del legado de la humanidad. Museos de México Legendario.